Muy buenas tardes. Damos inicio a esta cuarta y última sesión en línea del curso complementario virtual, implementación de bases de datos no SQL. De acuerdo al cronograma establecido, nos encontramos desarrollando la actividad número 2, la cual tiene una duración de 28 horas y se encuentra dividida entre la semana 3 y la semana número 4. El objetivo propuesto para dicha actividad se denomina diseñar el sistema de almacenamiento no SQL de acuerdo con los requerimientos técnicos. Cuando nosotros diseñamos una base de datos no SQL, muchas veces nos dicen que lo hagamos bajo ciertas herramientas o de cierto modo. Ya hemos trabajado dos herramientas. La primera fue por el Shell, que se trabajó durante la primera y segunda semana. Y la siguiente herramienta fue Mongo Atlas DB, ¿sí? MongoDB Atlas, que se explicó la semana pasada. Y la última herramienta que vamos a trabajar se denomina Firebase. Firebase es una plataforma en la nube, pertenece a Google y es utilizada para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Fue creada en el año 2011 aproximadamente y facilita que las bases de datos se puedan manejar en tiempo real. Esta plataforma permite también crear bases de datos no relacionales o no SQL bajo el formato de JSON. Y tiene algunos planes que son gratuitos y otros que son pagos. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas herramientas, estamos usando o implementando o dando respuesta a unos requerimientos técnicos. En este caso, para trabajar bajo la plataforma en mención, ¿qué requerimos? Instalarle a nuestro navegador una extensión que se llama JSON Beaver. ¿Por qué necesitamos instalarla? Para poder importar y exportar los datos. Necesitamos un bloc de notas. ¿Para qué? O un editor de texto. ¿Para qué? Para poder mirar esos datos. Cuando ya tenemos, entonces, estos dos elementos en nuestro equipo, pues lo siguiente que nosotros debemos de hacer es trabajar o registrarnos en la plataforma. Voy a hacer el proceso de registro desde cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos a Google, ¿sí? Por favor, me confirman si están viendo mi navegador. Sí. Sí, listo. Entonces, voy a hacer la respectiva búsqueda en Google. Un momento, paso acá entonces, ¿sí? Y estando en Google, pues voy a colocar lo que necesito, que es el Firebase. Selecciono la primera opción y debo de hacer el registro, ¿sí? Pues con un correo. Aquí yo ya estoy registrada, es la cuenta que tengo predefinida en el navegador. Cuando yo ya he ingresado y estoy registrado, ¿qué le voy a decir? Ir a consola. ¿Por qué le digo ir a consola? Para que me permita ya crear un proyecto. Cuando yo ya estoy dentro de la consola, le digo agregar proyecto, ¿sí? Le voy a poner el nombre de un proyecto. Le voy a decir mayo 17. Pero tengamos en cuenta, miren que a medida que voy escribiendo las letras, él me dice el nombre debe tener al menos 4 caracteres. Muchas veces las personas acostumbran a crear un proyecto poniéndole solo una o dos letras. No, miren que él allí ya nos está limitando. Entonces le voy a poner la fecha de mayo 17. Él aquí me pone un identificador. Este identificador, él más adelante me lo va a poner o me lo va a traer para cuando yo empiece a crear la base de datos. Y le digo continuar.
¿Listo? Él acá me dice si quiero habilitar o deshabilitar Google Analytics. Es decir, para que la plataforma de Google pueda hacer análisis de datos con mi información. Es indiferente si lo dejo habilitado o deshabilitado. Personalmente siempre lo dejo deshabilitado. Ya queda a libertad de cada uno cómo lo trabaje. Y le decimos crear proyecto. Él empieza allí a crear el proyecto. ¿Qué está haciendo él? Dentro de toda esa nube que él tiene de Google, él me está asignando a mí un espacio. Como es un plan gratuito con el que estoy trabajando, él me asigna un espacio de acuerdo a unas condiciones que ellos tienen. Cuando el proyecto ya está listo o ya me han habilitado, pues yo le voy a decir aquí, continuar. Y él aquí me muestra, primero, el nombre de mi proyecto, ¿sí? El plan en el que yo estoy. Y me va a mostrar todas o algunas de las aplicaciones. Pero resulta que aquí no aparece la que necesito. ¿Cómo hago para visualizarla? Acá donde dice ver todas las funciones de Firebase, ¿sí? Ingreso allí y voy a buscar la aplicación que me interesa, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación que me interesa? Real Time Database, ¿sí? Esta es la que a mí me interesa porque desde allí puedo crear y almacenar mi base de datos. Ingreso allí y cuando he ingresado, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es decirle crear una base de datos. Me sugieren aquí un servidor. Si miramos, él acá me despliega varios, pues siempre, pues porque se me faciliten las cosas, dejo este servidor por defecto, pero él aquí me ofrece varios, yo veré cuál selecciono como usuario. Y le digo, siguiente. Me da acá dos opciones. Por seguridad, es mejor trabajar con modo bloqueado, es decir, que solo usted pueda acceder. Si le deja aquí modo a prueba, la seguridad de su base de datos va a ser muy débil. Entonces, lo recomendable, ¿sí?, es dejarla acá en modo bloqueado. Y le decimos habilitar. Cuando ya le hemos dicho habilitar, él nos crea acá este espacio de trabajo. Cuando creamos la base de datos, yo les decía que él nos pone un numerito. Era este de acá. Aquí, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Empezar a agregar los registros, o lo que serían las tablas en una base de datos relacional. Ojo que, de acuerdo a la guía de aprendizaje, y aquí estoy haciendo un paréntesis para continuar con la aplicación, en esta presente actividad ustedes deben de elaborar la misma base de datos que realizaron en la actividad 1, pero en el modo Shell del Colegio Rafael Pombo, deben de realizarla en Mongo Atlas y acá en Firebase. ¿Qué es lo único que tienen que agregar? Los pantallazos. ¿Listo? Entonces, cuando ya nos aparece esto, miren que nos lo muestra 1 y 2 veces. ¿Dónde damos clic para empezar a trabajar? Acá donde dice null, miren que los desplegó aquí. La papelera o el más. Le vamos a dar clic en el más. Y vamos a poner el nombre de esa tabla, digámoslo así. Entonces le voy a decir que esa tabla se va a llamar clientes. ¿Sí? Y a clientes, ¿qué le voy a agregar? Un nombre. Digamos que un nombre que es Juan. Nuevamente vengo acá a clientes y le digo en el más, ¿sí? Y le voy a agregar un apellido que va a ser Ortiz. Le voy a agregar otro atributo que va a ser, por ejemplo, ciudad. Le voy a poner Cali y le voy a agregar un ID del cliente, ¿sí?
Le voy a decir, por ejemplo, que va a ser 1, 2, 3. Cuando yo ya he agregado estos, pues, ¿qué le voy a decir? Agregar. Cuando vengo aquí, despliego clientes, mire que allí me aparece. Ahora, necesito agregar otra tabla, por ejemplo, que se llame servicio. Entonces lo creo, le digo servicios, y en el más de la tabla empiezo a agregar pues los respectivos atributos. Le voy a decir el ID del servicio, va a ser por ejemplo 100, voy a agregar otro que va a ser el servicio como tal o la descripción del servicio, ¿sí? Le voy a decir que va a ser aseo, un servicio de aseo, y le digo agregar. Y observemos que ya tengo dos tablas. Ya tengo las dos tablas. Ahora necesito verificar que JSON, que la base de datos en JSON está bien creada. Entonces, por eso yo les decía, debo de instalar en mi navegador una extensión. ¿Cómo lo instalo? Vengo aquí a configuración, ¿sí? Acá donde dice extensiones y voy a buscar pues la respectiva extensión. En este caso, yo ya la tengo. Ustedes le escriben aquí JSON, ¿sí? Viewer, ¿sí? Y le dan instalar. Refrescan el navegador y ya la extensión les quedó habilitada. Cuando ya se tiene instalada esa extensión, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Exportar esto para guardarlo, digámoslo así. Entonces, ¿cómo lo exporto? Acá en estos tres punticos le voy a decir exportar. ¿A quién? A JSON. Él me dice dónde lo voy a guardar. Que lo voy a guardar en una ubicación y le digo guardar. Si yo lo quiero ver para visualizarlo, yo lo puedo abrir mediante un editor de texto, bien sea el bloc de notas, Sublime o cualquier editor de texto que yo tenga instalado en mi equipo. Entonces, ¿cómo lo abro? Clic derecho, ¿sí? Abrir con, le voy a decir que se va a hacer con un bloc de notas. Y aquí ya me abrió en un bloc de notas, ¿sí? Ahora, necesito verificar que la información descargada, o sea, esto, sí se encuentre en JSON, porque uno lo ve y dice, bueno, eso es un bloc de notas. ¿Cómo hago yo esa verificación? Vengo aquí, el servicio de la nube, y pues voy a escribir JSON online. Él ya me reconoce esto, ¿por qué razón? Porque yo ya instalé una extensión. Entonces, estando allí en JSON Online, mire que voy a abrir la que va de la mano con esa extensión que yo descargué. O sea, acá donde dice JSON Viewer. Lo abro, ¿sí? Y aquí voy a ¿qué? A copiar esto, ¿sí? Y lo voy a pegar donde lo abrí. Le digo pegar, ¿sí? Lo copio un momento, edición, copiar, ¿sí? Y vengo aquí y le digo pegar. Un momento que no quiere. Listo. Ya pegó, ¿sí? Miren que era lo que yo había digitado. Si yo le digo aquí en Viewer, vengo acá y me va a mostrar la estructura, la misma que veíamos acá, miren, cliente, servicios, aquí aparece clientes, servicios, efectivamente está en JSON, pero si por ejemplo por accidente yo elimino una llave, ¿sí? Y vengo aquí a Beaver, mire que me dice, inválido. ¿Qué significa? Que no está en JSON, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, de esta manera creamos la base de datos
Con File, sí, un momento termino la explicación y ya les doy espacio a las preguntas, ¿vale? De esta manera creamos la base de datos en Firebase, ¿sí? Con sus respectivas tablas y los datos o colecciones que se están guardando en ella. Exportamos y verificamos si los datos quedaron en JSON adecuadamente. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos tener instalada la extensión y un editor de texto. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? Sí, una duda. ¿Dónde el tipo de dato, cómo se identifica allí? Que vi que, por ejemplo, usted puso 1, 2, 3, creo que fue que puso allí, pero cuando no se le determinó el tipo de dato, o sea, no se puso. Cuando creamos el tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, voy a agregarle, o acá en apellidos, en cliente, cuando yo lo empiezo a digitar, él automáticamente reconoce, pero si yo lo quiero cambiar, miren que él acá, al lado de cada atributo, me despliega qué dato tiene. Si yo lo quiero cambiar, pues lo cambio. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ahora, de acuerdo a esto, pues ustedes deben de realizar una actividad en la plataforma. ¿Cuál es? Es la que se encuentra indicada dentro de la guía de aprendizaje, que consiste en crear la misma base de datos que se creó bajo el Shell en la actividad 1, ¿sí? Que era para el colegio Rafael Pombo. Esa misma base de datos la deben de crear en Mongo Atlas, que se explicó la semana pasada, y ahora en Firebase. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Crear un documento en PDF donde se evidencie o usted comparta los pantallazos de ambas herramientas, donde se evidencie la creación de dicha base de datos. ¿Hasta cuándo tienen plazo para el envío de esta segunda actividad y de la 1 si no lo han desarrollado? Hasta el día martes 23 de mayo a las 11:59 de la noche. Después de esta fecha y hora ya no se reciben más actividades porque se debe cerrar el curso y yo debo hacer trámites administrativos dentro del SENA para las personas que se certifican. ¿Quiénes son aquellas personas que se certifican? Quienes desarrollaron las dos actividades, es decir, la creación de la base de datos bajo el Shell, la creación de la base de datos bajo Mongo Atlas y bajo Firebase. Si usted no desarrolló una de las tres, no se certifica, porque este curso exige el desarrollo de las tres bases de datos con estas herramientas. Como les digo, tienen plazo hasta el día martes 23 de mayo a las 11:59 de la noche. Y aparte de desarrollar usted las bases de datos, usted debió haber enviado su documento de identidad. Si usted no envió su documento de identidad, pues usted no se puede certificar así haya desarrollado las actividades propuestas. Después de que ustedes han finalizado el curso, pueden descargar su certificado. ¿Cómo lo descargan? Buscan certificado SENA, ¿sí? Ingresan allí en la opción que les brinda, que por lo general es la primera opción, ¿sí? Y seleccionan consultar certificados. Cuando ya consultan los certificados, o en esta página usted va a poner su documento de identidad, ¿sí? Y le va a decir consultar certificados. ¿Cuál va a descargar usted? Aquí donde dice certificado. Le dice descargar y ya su certificado, usted cuenta con él y lo puede anexar a su hoja de vida. Ahora, ¿cuánto tiempo debe esperar después del 23 de mayo para descargar su certificado? Aproximadamente un mes. El certificado, usted ingresa y lo descarga aproximadamente en un mes, siempre y cuando pues haya enviado las actividades y su documento de identidad. Si Dios quiere, el día viernes, únicamente en el horario de 9 a 10 de la mañana, estaré atendiéndolos por medio del chat.
Ya ustedes saben cómo ingresan al chat, pero pues nuevamente vuelvo y se los recuerdo. Ingresan allí dentro de su usuario y vienen acá donde dice offline, lo activan y aquí les van a aparecer las personas de su grupo que están conectadas. Vuelvo y les reitero, el día viernes únicamente de 9 a 10 de la mañana. Si fuera de este horario, usted tiene dudas, pues me puede contactar por medio del servicio de mensajería interno del SENA, por medio de mi correo electrónico, que acá en los anuncios, en los primeritos anuncios, se les compartió la información del correo. Si no lo encuentran, vienen acá donde dicen ver más y dan lectura a los respectivos anuncios hasta que encuentren el que les da el correo electrónico. Y si no quiere por ninguno de esos dos, sino que algún compañero le ayude, pues lo puede hacer por medio de el foro de dudas e inquietudes. Le escribe allí responder, usted genera su pregunta, pero le puede contestar un compañero o le puedo contestar yo. Cuando un compañero les contesta y yo leo todas las respuestas y si algún compañero les contesta y está bien, yo lo contesto. Pero si algún compañero les contesta y no les contesta de forma adecuada, de forma correcta, pues yo entro a contestar también. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud hasta allí. No, gracias. Profesora. Recordarles que la grabación de esta sesión se comparte en un lapso de 24 horas hábiles. Se comparte al Drive, ustedes tienen dentro de los anuncios, ¿sí? Hay un anuncio donde siempre se les comparte después de la sesión, un anuncio que se denomina grabación y allí hay un Drive. Ustedes ingresan allí, encuentran 4 carpetas. ¿Dónde van a encontrar esta grabación? Donde dice sesión en línea 4. Ingresan allí, la van a encontrar y tienen acceso a estas grabaciones hasta cuando finaliza el curso. Ya después de finalizado el curso, no tienen más acceso a estas grabaciones para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Alguna inquietud? Hola, hola. Sí, hola. Buena, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, la actividad que se está realizando, de la que igual está hablando, es la AA2 EB01. Sí. Ok, vale, profe, tenía esa duda, vale, muchas gracias. Bueno, pues con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no tienen más inquietudes, agradecerles por su participación en este curso complementario virtual, invitarlos a que sigan enriqueciendo sus conocimientos con los diferentes cursos que se ofrecen desde el SENA bajo la modalidad virtual. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un resto de día agradable. Por favor, nos vamos desconectando para poder generar la respectiva grabación. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.